Cada noche me despierto imaginando que vuelven los combates. Me siento, veo que estoy vivo y agradezco a Dios, pero mi espíritu ya no pertenece a este mundo desde 1832. Tengo 80 años y me pesan los recuerdos que acarreo como río de piedras. Mi madre y mi padre, Martín Pincheira, me criaron junto a 5 hermanos en la fe católica y en el respeto a nuestras tradiciones. Es normal, ya creo, que a mi edad cuente muertos como quien desgrana un choclo, pero al ser casi toda mi familia la muerta, de repente me hundo en los dolores de orfandad más profundos. Mis hermanos dejaron esta tierra de hombres mal agradecidos hace ya muchos inviernos. Juan Antonio y Santos en 1823, Pablo en 1832 y Rosa con Juana, solo Dios sabe dónde habrán ido a parar después de haber sido capturadas en 1827. Como nos enseñó nuestro abuelo, el orden de la casa queda siempre al mando del hombre mayor. Así lo hicimos también en nuestra resistencia a la nueva república. Mi hermano Antonio fue el primer jefe de la banda, además que había sido cabo en el ejército monárquico y luchó en la batalla de Maipú de 1818. Bien recuerdo, a pesar de los años que se llevan al olvido tanta cosa buena, que en 1813 vimos con impotencia cómo el ejército del general Carrera atropelló invadiendo nuestras tierras y sembrados, saqueando y fusilando a los vecinos que no les cooperaban. Todo esto fue muy difundido por los curas franciscanos, quienes nos animaron a resistir a cualquier precio, porque de nada vale el cuerpo si vive sin honor. De esta manera, del Maule al sur los vecinos levantaron las banderas caídas del rey. Muy claro está en mi memoria, de cachorro de 9 años, haber visto en 1813 a montones de filas de muertos en la plaza de Chillán, después del asedio a la ciudad que resistió con fe y templanza de acero a los rebeldes del norte. Al llegar nuestro hermano mayor tras la batalla de Maipú nos contaba sus aventuras todas las noches, por lo que las imaginé con lujo de detalles. Después de rezar, siempre pedí a mi Dios que me permitiese ofrecer mi sangre en su nombre. Respecto a la batalla misma, recuerdo perfecto el relato emocionado de mi hermano mayor, y con el mismo tono de su ronca voz. Recuerdo que siempre partía diciendo: San Martín llegó a las 10:30 de la mañana y abrió fuego de artillería contra las filas monárquicas, mientras su caballería daba choques por el flanco izquierdo. El audaz coronel Ordóñez, héroe de Talcahuano, con los batallones del infante Don Carlos y el Concepción entró como un rayo por la resistencia de 3 regimientos enemigos y pudo romper su orden dispersándoles. El famoso batallón Burgos, que componía la segunda división con el Voluntarios de Arequipa, en una sólida columna se abrió paso por el centro comandado por Morla que reemplazó al coronel Beza. Al primer ataque con bayoneta calada el Burgos se separó en 2, por lo que dejó al frente al Arequipa que recibió las descargas fatales de la artillería republicana, cediendo la posición y retrocediendo aunque en completo orden. Respecto a la caballería de nuestra zona, esta fue dirigida por el coronel Morgado, quien no pudo dar precisión al orden de los dragones de la frontera, por lo que fueron acuchillados por los insurgentes en una carnicería sin igual. Los republicanos ganaron confianza, por lo que nuestros granaderos y cazadores, que todavía no entraban en combate, se replegaron en absoluto orden a las casas de Lo Espejo. Inmediatamente hicieron formación de cuadros y así resistieron brutales ataques del enemigo. Al llegar a una zona de callejones que daban a unas casas, el teniente coronel Latorre, con la firme convicción de resistir, sostuvo una defensa valerosa repeliendo al enemigo lo que más pudo, hasta que fueron doblegados en número y armamento. Sin embargo, antes de sucumbir, las fuerzas monárquicas se posicionaron en unas alturas que ofrecían estos callejones, por lo que pudieron seguir peleando los cazadores. Por su lado, los granaderos se pusieron a la retaguardia protegiendo a los heridos en improvisadas trincheras. El enemigo llegó en masa, con una fuerte ofensiva de artillería del batallón Coquimbo, lo que obligó a los monárquicos a salir de sus puestos de refugio a bayoneta calada y ofrecer arrojo vivo a sus enemigos. Más de 1 millar de soldados monárquicos ofrecieron su vida aquel funesto día y sellaron con fuego su fidelidad a su terruño y rey. Muchos pensaron que todo se había perdido, y ahí estuvo mi hermano. Según su relato, pudo escapar gracias a su costumbre de correr junto a los caballos, y alcanzó a ver el momento en que el brigadier Ordóñez rompió su espada al ver cerca al enemigo que le tomó prisionero. El año 1818 continuó con horribles fracasos para el ejército monárquico. Entre el 28 y 29 de octubre fue capturada la fragata María Isabel, de 40 cañones, en Talcahuano, la que venía con un convoy de 10 transportes que conducían una fuerza de 1.900 hombres de refuerzo. La fragata fue sorprendida por 5 embarcaciones republicanas que se presentaron con bandera inglesa, hasta que la tuvieron acorralada y presentaron pabellón con la nueva bandera de Chile. La fragata española intentó defensa con un cañoneo potente de babor, pero en su fuga varó en los planos bajos de la isla Roquan. Los barcos enemigos atacaron la cubierta con fuego de sus fusileros para barrer a los marineros, pero sin dañar demasiado a la embarcación. La marinería que no pudo cubrirse fue en gran parte masacrada, hasta que se arrojaron al mar por lo que la embarcación quedó protegida por solo 60 fusileros. Al día siguiente, cambió el orden del viento, además de subir la marea, por lo que la fragata salió a flote quedando al mando de los nortinos.
Comenzado el año 1819 se reunieron gran cantidad de milicias en la zona de la frontera. Los enfrentamientos entre los grupos fieles a la corona y la avanzada del ejército republicano se esparcieron, con gran crueldad en forma de saqueos, emboscadas e incendios a cuarteles. Los campos, arrasados por una u otra fuerza, trajeron hambre en los vecinos, los que tenían que huir cada cierto tiempo dejando abandonadas sus casas y cosechas. El 19 de septiembre, con nuestra banda crecida y organizada, atacamos por sorpresa la ciudad de Chillán, que resistió el ataque con su gobernador Pedro Nolasco Victoriano. Pretendíamos tomar esta ciudad ya que sabíamos que contaba con una gran cantidad de vecinos católicos que, eventualmente podían ayudarnos, pero no sucedió y debimos huir con la cola entre las piernas. El apoyo de los indígenas fue clave para reforzar a las tropas de los caudillos monárquicos. Hasta esos años todavía mantenían su palabra según los acuerdos de los parlamentos, ya que en la medida que perdíamos terreno algunos se fueron pasando al bando republicano. A propósito, por años guardé un cuaderno con notas del Parlamento General de Negrete del año 1803 que en su primer artículo especificó que siendo el primer paso de este Congreso ratificar su reconocimiento y confesar todos por su rey y señor, natural al poderoso soberano señor don Carlos IV, y por su sucesor al serenísimo príncipe de Asturias don Fernando, debían prometer y jurar serles en todo fieles obedientes vasallos, y como tales, amigos de sus amigos y enemigos de sus enemigos. En el año de 1820 nos unimos a la resistencia monárquica, de manera más decisiva, junto al caudillo Zapata que conformó milicias para Vicente Benavides. Los enemigos acérrimos de la nueva república sumamos más de 2000 hombres, sin contar el apoyo de los indígenas que luchaban de nuestro lado, ya que habían perdido los títulos y mercedes que les había brindado el rey español. Estos, desde 1818 pasaron a ser chilenos como cualquier otro, sin derecho a sus tierras ni a conservar sus leyes e independencia. Por el verano del año 1821 la fama afloró para mis hermanos Juan Antonio y Santos, ya que no había villa ni pueblo, en que no se hablara de los temibles hermanos Pincheira. Además, otros líderes de bandas populares como Fuentes, Gats y Baeza se unieron a nosotros junto a sus hombres. Estos refuerzos de a poco fueron eclipsando el poder central de Benavides, aunque este junto a Juan Manuel Picó tuvo sendos triunfos en Pangal y Tarpeyanca el año 1820. Muchos de estos nuevos fieles habían sido cuatreros, por lo que eran versados en las técnicas de uso de cuchillos, puñales, sables, hachas, lanzas y lo que les pusieran, por lo que no necesitamos abastecernos de tanta arma de fuego. Por esos tiempos, los sables brillaron como soles en verano, y los triunfos se caían de maduros sobre las banderas. Incluso llegaron a nuestras filas, u ofrecieron su alianza, antiguos militares que estaban en pie de lucha contra el nuevo gobierno. Entre ellos recuerdo a Juan Bautista Espinoza, que había sido capitán en los Dragones del Rey, y que ofreció sus servicios como voluntario para seguir la pelea. También lo hizo Manuel Pinuer Molina, que había sido oficial en el batallón Valdivia desde 1813 y era veterano de varias batallas. En 1817, este oficial valdiviano logró fama en Arauco al armar una guerrilla de caballería de 1000 indios lanceros, y era reconocido como uno de los criollos más fieles y aguerridos. Los demás eran todos civiles, al igual que nosotros, pero igualmente valientes y fieles a la causa de nuestro monarca católico, y fervorosos detractores del gobierno hereje de Santiago. Ahora también recuerdo a los artesanos Agustín Rojas, que fue fusilado tras el combate de Las Vegas de Saldías, y Francisco Rojas, o a los hermanos Dionisio y Juan de Dios Seguel, agricultores de Yumbel que estuvieron dando la lucha firme en 1819, entre otros fieles que ofrecieron su pellejo y huesos por su fe. Desde el año 1819 se desató la guerra a muerte en la frontera y se me viene a la memoria el caudillo Manuel Contreras, quien no permitía a su guerrilla de 60 hombres saquear o asesinar sin su permiso. No recuerdo cómo, pero me contaron que este jefe fue muerto en 1820. El otro caudillo destacado y fiel al coronel Juan Manuel Picó fue Gervasio Alarcón, de quien se dice que laceó al oficial inglés O'Carroll en Pangal para fusilarlo en pleno combate. Tantos buenos hombres se ha llevado el tiempo que prefiero no recordar más, pues se me aprieta el corazón de viejo que arrastro ya como saco de papas. Había tantos jefes de guerrillas que se hizo un plan para proteger toda la zona de la frontera con los grupos distanciados. Así fue como Benavides cubrió los llanos centrales, mientras que el cura párroco de Rere, Juan Antonio Ferrebú, se encargó de la costa y nosotros nos desplazamos por todos los frentes y escondrijos cordilleranos. Cuando la guerra estaba a toda pólvora, en el verano de 1822, nos llegaron noticias de que habían apresado a Vicente Benavides y que sería colgado en la plaza de Santiago. Y así fue no más, y no solo eso, sino que también lo descuartizaron para el goce de los capitalinos que repletaron la plaza. Su cabeza fue exhibida dentro de una jaula en la plaza de Concepción hasta que se pudrió, y sus piernas y brazos fueron ensartados en lanzas en pueblos de la frontera para escarmiento a los fieles del rey. Recuerdo a su noble y hermosa esposa y no dejó de sentir angustia, ya que fue obligada a contemplar la muerte, para después pasar un año en la cárcel y, finalmente, terminar en un hospicio en Concepción. Por el año 22 las amenazas rondaban en todas partes,
por lo que organizamos un ataque a Linares un 26 de abril de 1823, en vista que el gobierno tenía grandes problemas internos entre conservadores y liberales. En el ataque ajusticiamos al gobernador Dionisio Sotomayor y raptamos a su hija. En plena huida con nuestro botín, fuimos emboscados por 350 soldados republicanos cerca de Alico, los que dieron muerte a mi hermano Juan Antonio. Todo el año 1823 corrió la sangre, del Maule al Biobío, como estocadas que nunca terminaban de drenar. El año 1824 trajo consigo la mayor desazón para nuestros hombres. Las trágicas noticias de la batalla de Ayacucho fueron solo el comienzo de lo peor. El cura Ferrebú fue entregado a traición un 30 de agosto en Laraquete por Clemente. En rápido proceso el oficial Hilarión Gaspar lo hizo fusilar un 2 de septiembre en Colcura. Así acabó o quizá comenzó la leyenda de este cura que tomó las armas por su fe católica. En noviembre de 1821 habían asesinado a su hermano, que era oficial en Santa Juana, y quizá eso lo impulsó a reunir 800 hombres que arrasaron en Colcura, Arauco y San Pedro. Se cuenta hasta hoy que cuando fue fusilado gritó: "Mi vida y otras 1000 que tuviera gustoso lo daría por la causa del rey". Es probable que sea cierto, pues carácter y agallas sí que tenía este hombre. Una partida, dirigida por Candelario Cruz, intentó rescatarlo pero llegó tarde pues cayeron en los combates de Cayucupil o Purén. De sus pocos sobrevivientes, algo así como 25, huyeron hasta que fueron recibidos por nuestra banda. El mismo fatídico año de 1824 cayó el coronel Juan Manuel Picó en una emboscada en Bureo y fue decapitado un 29 de octubre. El caudillo Picó, héroe de Pangal, contó por esos días con más de 400 milicianos y 1200 lanceros del cacique Mariluán. Por los días de la muerte de Picó, el capitán republicano Luis de los Ríos, irritado por las traiciones de los indígenas y su apoyo mayoritario al rey, preparó un parlamento para darles un escarmiento. Este oficial, antiguo escolta del general Freire, convidó a 100 loncos a quienes proveyó alcohol hasta que cayeron inconscientes al suelo. Fue ahí cuando, gobernado por un instinto demoníaco, este oficial ordenó a sus soldados que desenvainaran sus sables y procedieran a degollar a todos los loncos, de los cuales solo se salvó un cacique que era ciego. Entrado el año 1825 fortalecimos nuestro refugio de Barbarco en Neuquén, y el número de refugiados argentinos y chilenos sumaba cada día más. Desertores de ejércitos destruidos y forajidos de la justicia buscaron asilo en nuestras filas, conformando un asentamiento popular de resistencia a las repúblicas centralistas de ambos lados de la cordillera. Teníamos nuestras propias leyes en la villa, ya que vivían familias con niños, abuelos y animales, en un total de más de 2000 almas. A su vez, como nuestra estrategia consistía en escapar rápidamente en caso de recibir ataques, las construcciones de las casas eran de cuero sobre estructuras fáciles de desarmar. Por lo que recuerdo, nuestro campamento era casi el doble del que tenía en Quilapalo el coronel Benavides. En la zona de Villucura, Santa Bárbara, Miguel de Senosiaín y Ocho Torena junto a los hermanos Francisco y Tiburcio Sánchez, más el chilote Melchor Mansilla, lograron formar un campamento con más de 100 montoneros que mantuvieron el estandarte real en alto. Del año 1825 al 27, nuestros hombres, en alianza con estos caudillos, hicieron importantes ataques hasta que Mariluán y Senosiaín pidieron un indulto y se rindieron por Dumbel. Senosiaín era un hombre noble que guiaba como gran guerrero a las milicias del rey del sector costero que le eran fieles como perros recogidos. El mayor rival del vasco fue el capitán republicano Pedro Barnechea, pues el año 1826 desplegó 2 columnas para capturarlo en el norte de Neuquén, pero tuvo que replegarse ante el fuego de nuestro refuerzo. El año 1826, después de la caída de Chiloé, el brigadier republicano José Manuel Borgoño cruzó a Neuquén con más de 2000 hombres bien equipados y fuertemente armados. Atravesaron la cordillera a terminar con nuestra resistencia que contaba con 300 hombres con rifles y 1500 pehuenches provistos de lanzas. Los oficiales del ejército de Borgoño fueron divididos en 3 columnas comandados por Jorge Beauchet, Manuel Bulnes y Antonio Carrero. El brutal ataque de caballería de Bulnes y Carrero fue repelido por nuestros hombres que se fondearon en Atuel, tierras mendocinas que conocíamos mucho mejor que el enemigo. Simultáneamente, otras tropas arremetieron desde Chile con los jefes Barnechea y Lantaño. Este último fue un antiguo monárquico que traicionó a su pueblo. De tal modo, como castigo divino, fracasó su misión ya que le emboscamos y perdieron parte importante de su caballería. Aún así, el enemigo logró tomar por asalto nuestro campamento. Tras perder Barbarco pudimos resistir gracias a las buenas reservas de oro. Estas las obtuvimos de saqueos en Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Bahía Blanca, Sierra de la Ventana y Buenos Aires. Con este dinero pudimos establecer buenos tratos de apoyo con las tribus de las Pampas argentinas, y volver al ataque ya que estar defendiéndose no es nada bueno. En los primeros días del año 1827 tuvimos una derrota terrible por la astucia del coronel Beauchet. Sufrimos un asalto inesperado en nuestro campamento del que alcancé a escapar, lamentando el rapto de mis 2 hermanas que no encontraron escondite junto a 40 mujeres más.
En la refriega cayeron 22 de nuestros hombres acuchillados por el escuadrón de Beauchef, que además tuvo tiempo para robar todo nuestro ganado. Totalmente restablecidos, volvimos al ataque en abril de 1828. Le caímos al enemigo en las cercanías del fuerte San Rafael, y provocamos incendios en las casas para robar 3.000 vacas, 500 caballos y 6.000 ovejas. Con esto vengamos todo lo que perdimos en Barbarco y con ganancia. Tuvimos la oportunidad de este asalto ya que el gobernador federalista de Mendoza, Juan Rege Corbalán, estaba combatiendo en Córdoba por lo que desguarneció su frente sur. De esta manera, entré con mis hombres el 10 de julio y obligamos al gobernador a pactar y reconocer a nuestras fuerzas mediante el Tratado de San Juan. El tratado fue muy conveniente para nosotros, aunque mi hermano Pablo y el loco Hermosilla pusieron demasiados problemas y miraron con desconfianza el acuerdo, pues pensaban que les restaría autonomía a sus pretensiones. En el pacto se estableció que yo recibía el grado de coronel y quedaba como comandante general de la frontera sur, bajo el mandato del gobernador Corbalán y a cargo de cuidar la seguridad del sur de Mendoza. Además, acordamos una alianza de apoyo mutuo si sufríamos agresiones de algún enemigo. De este modo, Mendoza quedó obligada a prestar ayuda armada frente a nuevas invasiones desde Chile. Con todo esto, recuerdo muy bien que mi intención no fue atacar Chile como quedó expresado en el artículo 5 del tratado. Siempre que la provincia de Mendoza haya de hacer guerra ofensiva contra la República de Chile, no se obliga a la fuerza de dicho general sino en el caso de la defensiva. Los años habían pasado y nuestros vecinos y familia ya formaban parte de este nuevo país y no pretendía atacarles a mansalva. Mi hermano Pablo finalmente decidió separarse de la banda, lo que me dejó sin conexiones con las tribus borogas y ranqueles. De esta manera, el caudillo federal Juan Manuel de Rosas tuvo la oportunidad de hacer pactos con estas tribus y reforzar sus estrategias. Lo que sí golpeó a nuestras filas y se transformó en nuestro principal enemigo fue la espantosa sequía de los años 1827 a 1832. Las pampas sufrieron un verdadero infierno en la tierra por la falta de agua, y los indígenas se desesperaban ya que morían sus caballos por cientos. La mayoría de los indios de las pampas se alimentaban, fundamentalmente, de carne de caballo y, como problema adicional estratégico, quedamos inmovilizados pues contábamos con muy pocos caballos en condiciones de viajar largos trechos. Las ovejas tampoco resistían la falta de agua y morían como moscas, por lo que el desafío fue conquistar las lagunas pampinas de la región de los ranqueles. Las luchas por estas posiciones fueron sanguinarias y crueles, pues se arriesgaba la subsistencia y la peleamos como leones ante cualquiera que intentara arrebatarlas. Con tanto enemigo acechando y con la sequía que no daba tregua, hicimos pacto con el cacique Pehuenche Chuica, quien nos dio protección en la zona norte de Neuquén. Con nuestra tropa diezmada, nos vimos en la obligación de salir nuevamente al asalto de lo que fuera para retomar fuerzas. Pensamos en que sería una buena idea asaltar Chillán, pero el cacique Mariluán se restó de apoyarnos por problemas que tenía con otras tribus. En 1829, al empezar la guerra civil que enfrentó a Ramón Freire contra Prieto, se abrió la posibilidad de atacar pueblos chilenos. Continuaba, además, sin tregua la guerra argentina, entre unitarios y federales, y supimos que los ranqueles de Yanquetruz atacaron Punilla y Las Pulgas en San Luis. Ante la desesperación de los hechos, en septiembre encabecé una ofensiva con la idea de pactar con las autoridades del fuerte de Carmen de Patagones. Envié 2 guerrilleros a establecer parlamento, pero el oficial Oyuela les tomó prisioneros y mandó a fusilar. Sin más opción, iniciamos un ataque al fuerte con flechas incendiarias, pero tras unas horas debimos retirarnos con muchas bajas por sus fusileros que acertaron a mis malogrados jinetes. A la vuelta de ese frustrado ataque, mascando el hueso agrio de la derrota, llegó un emisario que dio cuenta que mi hermano Pablo atacó con éxito unas haciendas en San Fernando y Talca. Sin embargo, el desastre para nuestras huestes seguía su curso. El 11 de junio de 1830, los caciques Coleto y Mulato provocaron la matanza del Chacay, donde dieron muerte al gobernador de Mendoza, Corbalán, y a 30 de sus hombres. Esto rompió el pacto de alianza porque muchos me responsabilizaron de este ataque, transformándome en un demonio y traidor de los unitarios. Sin el apoyo de las fuerzas mendocinas, mi resistencia se vio terriblemente debilitada y presa fácil de los caudillos federales Facundo Quiroga y Estanislao López. En este estado de debilidad, Juan Manuel de Rosas intentó hacer alianza con Joaquín Prieto, presidente de Chile, para terminar de una buena vez con nosotros. Sin embargo, sus guerras civiles no permitieron tal alianza. No obstante, Juan Manuel de Rosas aprovechó nuestros problemas internos para coordinar un ataque a los unitarios con apoyo de los ranqueles Currutripay, Catrilén, Millapán y Yanquetruz. Además, con gran habilidad, sedujo a mi hermano Pablo para que le apoyasen en su ataque a Río Cuarto, el que perpetraron en agosto de 1831. Solo a mitad de ese año pude volver a dialogar con mi hermano Pablo, pero nuestras alianzas con los unitarios fueron nefastas ya que Quiroga derrotó al gobernador unitario de Mendoza, José Videla Castillo.
con nuestras tropas brutalmente acabadas. A comienzos de 1832 apenas contábamos con 200 hombres provistos de fusiles y escopetas, y algo más que 150 pehuenches con lanzas. El gobierno de Chile estaba muy bien informado por desertores de nuestra banda, por lo que preparó su golpe final. Así fue como el general Bulnes, comandando el batallón Carampangue, sorprendió a mi hermano Pablo en el Roble Guacho el 13 de enero, derrotando a todos sus hombres. Tras la embestida, fueron tomados prisioneros Pablo, Julián Hermosilla, Pedro Fuentes y Loaiza, los que fueron fusilados sin juicio previo. Del mismo modo, también pasaron por las armas a más de 10 guerrilleros que les protegían. Al otro día, un 14 de enero de 1832, fuimos atacados por las fuerzas republicanas de Chile en un número de 2000. Nos emboscaron y dimos dura batalla en las lagunas de Epulafquen, en Neuquén, pero fuimos destrozados y capturaron a nuestra gente como ganado. Tuvimos decenas de muertos entre los que estuvieron los bravos caciques Nuculmán, Coleto y Trenquemán. Yo pude huir a cuenta de mi buen caballo hasta Atuel, pero perseguido de cerca por el capitán Zañartu y más de 100 soldados que nos disparaban sin cesar. De seguro, habíamos sido traicionados ya que conocían perfectamente bien nuestros atajos y escondites. Después de evaluar los hechos, y enterarme que en Chillán tampoco quedaba resistencia, me entregué al Estado chileno el 11 de marzo de 1832. No quise rendirme al capitán Zúñiga, ya que fue uno de los que me traicionó, por lo que fui tomado prisionero por el teniente Pedro Lavanderos, quien me llevó ante el general Bulnes. Llegamos a Chillán con una gran aglomeración de vecinos que me insultaban como a un monstruo. Se me hizo un juicio justo y fui indultado por el presidente Prieto, quien me dio trabajo como empleado en una de sus haciendas. Supe que se repatriaron a todas las mujeres que mantuvimos cautivas esos años, de las cuales se han tejido las más horrorosas historias, aunque fueron ellas mismas quienes influyeron en que me dieran el indulto, pues argumentaron que no fueron maltratadas. A mis 80 inviernos, oigo el llamado del otro mundo que espero perdone mis excesos por restablecer el orden real con tanta sangre derramada. Nunca pude entender la idea de las repúblicas ni sus guerras que acarrearon crueldad a estos reinos, incluyendo a nuestra banda que presa de la venganza peleó tantas veces en el lado de las tinieblas. En este año de 1884 recién terminó, gracias a nuestro Dios, la guerra contra el Perú y Bolivia. Si España es nuestra madre patria, Perú fue siempre nuestra nodriza, por lo que esta guerra acabó con mis esperanzas por este mundo al ver tal guerra fratricida. Acostado en mi cama, junto a mis hijos y nietos, ruego a mi Virgen Santísima que disculpe y ampare a los hijos de estas tierras por destrozar el Edén que nos fue regalado. Estos deben ser mis últimos recuerdos, pero vuelvo a las lagunas de Epulafquen y pienso en cómo pudimos haber resistido.